Buenas noches, continuando con los vídeos para resolver los problemas que planteamos de dados, vamos a dar un vídeo sobre el principio de inclusión-exclusión. Necesitamos este principio para hallar el número de soluciones enteras de una ecuación lineal con coeficientes unidad de esta forma: x1 más x2 más puntos más x sub r igual a m, donde m y r son enteros. Y queremos también ver la relación que este número tiene con las combinaciones con repetición. Por otra parte, estos números de soluciones son necesarios para obtener las probabilidades que tienen los sucesos de la forma x1 más x2 más x sub r igual a m al lanzar r dados, o sea que la suma de las caras de esos r dados en m. Recordemos que cada una de estas caras, x sub i, puede ofrecer un número entre el 1 y el 6 para todo i perteneciente a 1, 2 hasta r, y que una condición necesaria para que el suceso este no sea vacío, para que tenga sentido, es que el m sea mayor o igual que r. Claro, si lanzamos r dados, lo mínimo que puede ocurrir es que salgan los r dados con el 1 y entonces la suma sería r o r más 1 hasta la mayor cantidad de suma. Puede ser que todos los dados saquen un 6 y 6 por r, pues son 6 por r la suma máxima. Entonces, esto vamos a explicarlo pensando en estudiar este tipo de ecuaciones que a su vez me dan la solución de estos problemas que quedaron pendientes. Solo pudimos resolver por un método más bien pedestre el caso en que r era 2. Ya cuando r era 3 usamos una fórmula pero no la justificamos. Ahora es cuando pretendemos justificar esa fórmula y otras más generales. Cambiamos de hoja y vamos con el principio de inclusión-exclusión. Sean ABC, etcétera, conjuntos finitos, y denotemos por, así como valor absoluto, dos barras verticales de f, el cardinal de f o el número de elementos de f. F también conjunto finito. Supongamos que A, B, C, etcétera, son subconjuntos de un conjunto universal omega. O sea que todos los conjuntos que consideremos estarán contenidos en un conjunto más grande omega. Pondremos un diagrama de Venn. Aquí tenemos el conjunto omega. No habría ni que decirlo. En él hay subconjuntos A, especie de huevo, B, esta especie de círculo, y aquí hemos considerado pues la intersección de A y B, es esta zona aquí rayada, esta parte de aquí de A que no contiene elementos de B, bueno, por este exponente B elevado a C queremos decir el complementario de B respecto de omega. Y lo mismo para el complementario de A respecto de omega. Pues esta parte rayada aquí en estas líneas azules es la intersección de A con el complementario de omega, y de forma análoga esta parte en verde es la intersección de B con el complementario de A. Entonces tenemos que A se puede hacer leyéndolo al revés. A es igual a A intersección con omega. Omega se puede escribir como B complementario unión con B. Sabemos que esta unión es disjunta, y por la propiedad distributiva de la intersección respecto de la suma de conjuntos, pues esto es igual a A intersección con B sub C, con B super C, unión A intersección con B. Y eso es A. Esto aquí, pues esto es A. Como estos dos conjuntos son disjuntos, pues el cardinal de A es la suma de los cardinales de estos conjuntos. O sea, el cardinal de A es igual a cardinal de A intersección B complementario más cardinal de A intersección con B. Esta fórmula la llamamos estrella. Algo parecido a lo que ha pasado con A pasa con B.
De hecho lo voy a leer de derecha a izquierda. B es igual a su intersección con el conjunto universal omega. El conjunto universal omega es igual a complementario unión A. Por la propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión, esto es igual a B intersección A complementario unión B intersección con A. Además, como esta unión es disjunta, estos también. Entonces, si B es la unión de estos dos conjuntos disjuntos, el cardinal de B será igual a cardinal de, esto lo ponemos al revés, pero es que esta operación es conmutativa. A complementario, intersección B, más el cardinal de A intersección B. Sumando estas dos igualdades, pues tendremos que cardinal de A más cardinal de B será igual a cardinal de A intersección B más el cardinal de A intersección, no sé qué he dicho aquí, cardinal de A intersección B complementario, más el cardinal de A intersección con B, más, aquí tenemos cardinal de A complementario intersección con B, más cardinal de A intersección con B. Pero si observamos atentamente esta suma de estos tres cardinales, pues es la suma de tres conjuntos disjuntos cuya unión es A unión B. Veámoslo en el diagrama. Perdón. A intersección B complementario es esta parte de aquí. A intersección con B es esa parte común. Y A complementario intersección con B es esta otra parte. Luego se trata de tres conjuntos complementarios y por lo tanto su suma es el cardinal de la unión de esos tres conjuntos, que es la unión B, más este que está aquí esperando, pues me queda que A más B, cardinal de A más cardinal de B, es igual a cardinal de la unión más cardinal de la intersección. Lo cual podemos expresarlo así, pasando el cardinal de la intersección al otro miembro. Cardinal de A unión B es igual a cardinal de A más cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Veamos cómo este resultado se puede extender a la unión de tres conjuntos, A, B y C. El cardinal de dicha unión, pues por la propiedad asociativa de la unión de conjuntos, es igual al cardinal de A unión B, unión C. Entonces, aplicando a este caso, el caso de dos conjuntos, tendremos que esto hemos probado que es igual al cardinal de este, cardinal de unión B, más cardinal de este otro, menos el cardinal de la intersección de este con ese. A unión B intersección con C. Sigamos. Cardinal de A unión B, lo que hemos visto arriba es cardinal de A más el de B menos el de la intersección de B y C. Seguimos aquí, más cardinal de C, menos, y aquí hacemos una pequeña operación, y es que la intersección es distributiva respecto de la unión. O sea que esto, por teoría de conjuntos, será igual a A intersección C, unión B intersección C. Entonces, todo esto que está aquí en azul, lo copiamos en rojo, menos, abrimos un corchete grande y ahí vamos a desarrollar esta expresión. Como tenemos a su vez dos conjuntos, pues el cardinal de esta unión será el cardinal del primero, A intersección C, más el cardinal del segundo, B intersección C, menos el cardinal de la intersección de estos dos conjuntos, B intersección C, intersección B, intersección C. Como la intersección es asociativa, podemos ponerlo así. Y entonces esto queda igual a lo que hay en rojo, cardinal de A más el de B más el de C menos el de A intersección B, menos el de A intersección C, por este menos el de B intersección C, y aquí más cardinal de A, B, intersección B, intersección C. Es este mismo, porque aquí, digamos, la intersección es conmutativa y la operación C intersección con C es D, o sea, es una operación idempotente.
Y esta es la fórmula que deseábamos obtener para la unión de tres conjuntos. Todavía nos aventuramos a hacer así, a palo seco, la unión del cardinal de la unión de tres conjuntos finitos, A, B, C y D. Consideramos primero el conjunto A unión B unión C, asociamos eso, unión D. Entonces, por el caso de dos conjuntos, esto sería igual a cardinal del primer conjunto más el cardinal del segundo menos el cardinal de este conjunto intersección con D. El cardinal de la unión de 3, vamos a la hoja anterior, lo tenemos aquí desarrollado, pues será cardinal de A más el de B más el de C, este más D viene de aquí, ahora seguimos con esto, menos el cardinal de la intersección de A y B, menos el cardinal de A intersecado con C y menos el cardinal de B intersección con C y más el cardinal de la intersección de los tres. Y aún me queda por dilucidar quién es esto. Lo pongo con signo menos y entre corchetes vamos allí. Como la intersección es distributiva respecto de la unión, yo a veces me fue cómodo utilizar la letra más para la unión y la letra por para la intersección. Y entonces usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, pues es cuestión luego de cambiar los símbolos. Bien, veamos. A intersección con D, unión B intersección con D, unión C intersección con D. Y ahí se acabaría empezó aquí. Ahora bien, esto es igual a lo que ya está en rojo, cardinal de A más el de B más el de C más el de D menos el de la intersección de A y B menos el de A y C menos el cardinal de B intersección C y más la suma de la intersección de A3. Y ahora vamos con este corchete. Como es unión de tres conjuntos, pues por la fórmula que hemos hecho para la unión de tres, que está aquí, pues tendremos que esto es igual a cardinal de A intersección D más el de B intersección D más el de C intersección D menos el cardinal de la intersección de dos cualesquiera de estos. Pues A intersección con D con B intersección con D es la intersección de AB y D. A intersección con D intersección con C intersección D es la intersección de AC y D. Y la intersección de B y D con la intersección de C y D es la intersección de B y C y D. Más, no olvidemos, la intersección de todos estos conjuntos. O sea, poner en vez de estos símbolos de aquí, intersección. Entonces tenemos A, D, B, D, C, D, intersección. Pues cuando haya repetido sabemos que eso se simplifica y que me queda en la intersección de estos tres conjuntos me queda A intersección B intersección C intersección D. He cogido y esta fórmula que he sacado aquí, pues con color verde la he puesto completa. Cardinal de A, B, C y D menos todas las intersecciones de A2. Si fuera por orden lexicográfico, A, B, A, C tendría que venir A, D, luego tendría que venir B, C, B, D y luego C, D. Y aquí por orden lexicográfico, ABC, que es este, ABD, que es ese, y como hay un signo menos, pues sale con signo más, ACD, ese de ahí, y BCD, este de aquí, y como hay un signo menos aquí, este más se convierte en menos a la intersección de ABCD. O sea que es la suma de los cardinales de los conjuntos, después restar todas las intersecciones de A2. Como son cuatro conjuntos, pues hay 4 sobre 2 de ellas. 4 sobre 2 es 4 por 3 partido por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 4 sobre 3 que es 4. 1, 2, 3, 4. 4 sobre 4 que es 1. Esto se puede generalizar y en el caso general se demuestra por inducción sobre n que el cardinal de la unión de
n conjuntos finitos, a sub 1, a sub 2, a sub n, es igual a la suma desde igual 1 hasta n de los cardinales de los a sub i, menos la suma de los cardinales de las intersecciones a sub i sub 1 con a sub i sub 2, siendo i sub 1 a i sub 2 un par cualquiera de números que el primero es mayor o igual que 1 y el último es menor o igual que n, y entre ellos son distintos, con el i sub 1 menor que i sub 2. Menos, ahora toca más, la suma para todas las ternas i sub 1, i sub 2 y sub 3 estrictamente crecientes entre 1 y n de las intersecciones correspondientes de a sub i sub 1 con a sub i sub 2 y con a sub i sub 3. Bien el signo menos, más, menos, hasta que se llega aquí, menos 1 elevado a n menos 1, dependerá del valor de n, por la cardinal de la intersección de los n conjuntos, a sub 1, a sub 2, a sub n. Hay una forma más corta, compacta, más elegante de escribirlo. El teorema principio de inclusión-exclusión, sean a sub 1 a sub n, una colección de conjuntos finitos. Entonces se tiene que el cardinal de la unión de los a sub i desde igual 1 hasta n es igual a la suma extendida a todos los subconjuntos i mayúscula contenidos en 1 puntos hasta n y no vacíos de menos 1 elevado al cardinal de i menos 1 que multiplica al cardinal de la intersección de los a sub i para i's que pertenecen al conjunto este i mayúscula. O sea que aquí esta suma tiene un sumando por cada subconjunto no vacío i del conjunto de 1 hasta n. Y esto es todo. De momento, muchas gracias por vuestra atención. Adiós.